historia. Señor, mi máximo amor. Dios realmente precioso, maravilloso es nuestro Dios, y hoy nos acercamos con ese corazón agradecido para Él, para decirle: Señor, gracias por lo bueno, maravilloso que eres, y gracias por tu palabra, oh Dios, gracias porque nos das tu palabra, y la palabra de Dios es ese manual de vida que todos necesitamos para tener una vida de bendición y de éxito. Hemos estado compartiendo acerca de la importancia de la Biblia, acerca de que Dios en la palabra dejó todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida de bendición, para tener una vida de conquista, para tener una vida de éxito. Todo está en la palabra del Señor, todo el Señor lo ha dispuesto, y realmente quiero compartir con ustedes porque el Señor dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme, dice, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos realmente anhelamos y necesitamos y estamos con ese anhelo, con esa disposición en nuestro corazón por querer ser bendecidos, por querer ser prosperados, porque todas las cosas que están en nuestro alrededor puedan salir bien? ¿Cuántas veces estamos buscando tantas cosas o tocando puertas y el Señor dice: ven a la palabra, ven a la escritura, ven y medita en la palabra del Señor, porque ahí está la respuesta de vida que estamos necesitando? La palabra de Dios, dice la escritura, es viva y eficaz. La palabra de Dios trae libertad a nuestra vida. La palabra de Dios se convierte para nosotros realmente en una promesa de bendición, en una fuente de vida inagotable. Pero hay que aprender a amarla, hay que aprender a meditar en ella, hay que aprender a caminar en ella, dice, y que no se aparte de nuestra boca. Que no se aparte de nuestra boca el libro de la ley, que no se aparte de nuestra boca, de nuestro corazón, que podamos grabarla en nuestra mente, que podamos traerla a nuestro corazón, la palabra de Dios, que podamos meditar en ella, que podamos direccionar nuestra vida de acuerdo a lo que la Escritura dice para nosotros. Dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que puedas meditar de día y de noche. Medites en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Nosotros a veces decimos: Señor, eres tú quien prospera mi camino, eres tú quien prospera mi andar, y realmente es así. Pero ¿cómo hacemos prosperar nuestros caminos? ¿Cómo hacemos que nuestra vida pueda ser una vida de bendición, próspera y guardada, y que todas las cosas nos salgan bien? Entonces el Señor dice: ven acá un momentico, y estaba hablándole a Josué. Josué había sido un hombre que había caminado con Moisés mucho tiempo, había estado con Moisés, le había caminado en el desierto, había pasado por dificultades, por adversidades, en muchos sentidos. Josué había estado ahí, había estado caminando como un discípulo, como un seguidor, en un entrenamiento militar, en un entrenamiento de liderazgo, y había hecho una ardua tarea, una tarea dolorosa, una tarea que había sido difícil, y las dificultades nos obligan a adoptar unas actitudes y unos hábitos nuevos que nos permiten madurar en los aspectos de nuestra vida. Cuando las dificultades vienen, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos de dificultad, de adversidad, esas dificultades, esos momentos adversos nos obligan a que nosotros maduremos, a que podamos crecer, a que podamos cambiar esquemas mentales, pensamientos, y hay comienza Dios a obrar. Y era lo mismo que había pasado con Josué. Aquí el Señor está hablando la palabra Josué capítulo 1 verso 8 diciendo, medita en la palabra del Señor, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que tú de día y de noche tú puedas meditar en la palabra. Tú quieres que tus caminos sean prósperos, tú quieres que todo te salga bien, entonces ven a la escritura, ven a la palabra de Dios, medita en toda la ley de Dios y todo te se valdrá bien.
Y estoy hablando porque Josué conocía del Señor. Estoy hablando porque Josué había caminado, pero ahora se presenta un nuevo reto en su vida, viene una nueva exigencia. Ahora el Señor lo había llamado a él, lo había puesto al frente de cómo él tendría que entrar a este pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Y Dios le estaba diciendo, eres tú, pero tú quieres que esto te salga bien. Tú quieres que este liderazgo salga bien. Tú quieres que lo que has pensado o lo que quieres y se te ha sido encomendado te salga bien. Mira lo que dice la Escritura. El Señor le dio una palabra y dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría. Había sido encomendado. Tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que he jurado a sus padres que le daría. Tú serás. Dice, solamente te estoy pidiendo que te esfuerces y seas valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, dice que tu siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nosotros hacemos planes, nosotros hacemos propósitos y está bien hacer planes, está bien hacer propósitos. Nosotros pensamos muchas cosas y decimos vamos a hacer, pero dice la palabra para que todo nos salgan bien y nuestros planes tengan éxito, hay que presentarlos delante de Dios. Entonces el Señor vino a Moisés a Josué diciendo, Moisés ya no está. Es cierto, ya no está. Ahora eres tú quien estás encargado de ir y llevar a este pueblo y direccionar. Y todo lo que se te ha sido encomendado y que está puesto en tu corazón, en tu mente, todo te va a salir bien. Pero ven acá un momentico y recibe este consejo. Toma la palabra de Dios, no te apartes de ella, no la dejes. Medita en ella de día y de noche. Colócala en tu corazón, colócala en tu mente. Tráela a tu boca, nunca se aparte de tu boca. Cuando vayas a hablar, cuando vayas a dar un consejo, cuando vayas a decir, no se aparte de tu boca, no se aparte de tu corazón, no se aparte de tu mente la palabra de Dios. Medita de día y de noche en ella y en todo lo que tú vayas a hacer te saldrá bien. Nosotros muchas veces hacemos las cosas sin meditar la palabra, decimos las cosas sin meditar la palabra, hacemos acciones, vamos y venimos sin tomar la palabra de Dios, olvidándonos que la palabra de Dios es nuestro manual de vida, es nuestro manual de cómo hacer las cosas. Tú compras un televisor nuevo, y tomas y tienes ahí y tratas por tus propios medios de colocarlo, de conectarlo y decir no, pero no me sale, no sale la señal, no estoy viendo bien. Tienes que ir al manual y leerlo y dejarte direccionar por él y ahora decir, verdad, debo de conectar estos cables de esta manera, debo hacer esto para que me salga. Y ahora sí, y lo que le estaba diciendo el Señor a Josué era, tú has caminado con Moisés, tú estuviste con ellos, tú miraste, pero ahora estás al frente. Y para que todo lo que tú has sido encomendado para ti, para que todas las cosas que se te han entregado te salgan bien, tú tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que meditar la palabra de Dios, tienes que ponerla en tu boca y tienes que accionar conforme dice la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros amemos el conocer a Dios a través de su palabra. La forma como tú y yo podemos conocer al Señor y que Dios nos puede hablar a nuestra vida es a través de la palabra de Dios, es a través de la Escritura. La forma como Dios, muchas veces estamos buscando, Señor, háblame, Señor, yo quiero que vengan a hablarme. Muchas veces estamos buscando al profeta, al pastor, colóqueme en las manos, yo quiero que tú me hables. Y el Señor dice, ven a la palabra, está bien que los profetas nos oren, está bien que los pastores oren por nosotros, pero Dios también
Directamente quiere hablar de ti y lo quiere hacer a través de la palabra de Dios. La Biblia es un manual de vida que trae vida a nosotros, que trae libertad, que trae crecimiento y que debemos amarla, debemos meditar en ella, debemos tenerla en nuestra boca, debemos de meditar de día y de noche y debemos hacer todo lo que en ella está para que todo nos salga bien y podamos ser prosperados. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te salgas, déjate direccionar por lo que dice el Señor a través de su palabra. Pero la Biblia no hace ningún efecto cuando nosotros la llegamos y la cerramos y la dejamos por allá. Y pasan los días y ni siquiera tomamos la palabra. De pronto tú eres un cristiano de lo que vas el domingo a la iglesia, tomas la Biblia y la llevas. Y bueno, cuando estoy en la iglesia bien, pero pasó el domingo y el transcurso de la semana nunca la he cogido, nunca he meditado en ella, no he vuelto a saber, vuelvo a recordar el día que voy para la iglesia. De esa forma no estás meditando en la palabra, de esa forma no puedes decirle al Señor, Señor, que todo te salga bien. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que necesitas, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién? El Señor. No, tú harás prosperar tu camino. Nosotros decimos, Señor, eres tú quien me prosperas tu camino, pero el Señor prospera nuestro camino en la medida que nosotros tomamos la palabra de Dios y hacemos que esa palabra se rema en nuestra vida, la ponemos por obra. Entonces el Señor estaba diciendo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no te preocupes, yo estoy contigo. Pero aquí en el verso 8 está diciendo, medita en la palabra, medita en la escritura, medita en la palabra de Dios, porque harás prosperar tu camino. Tú quieres hacer prosperar tu camino, quieres hacer prosperar tu matrimonio, quieres hacer prosperar tu relación con Dios, quieres hacer prosperar tu relación con las demás personas. Ven a la escritura, el Señor tiene un consejo para ti de qué forma hacerlo. Y el Señor le dice, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la palabra de Dios no hace ningún efecto cuando nosotros la tomemos y la tenemos por allá en la repisa guardada o la tenemos en la sala abierta en un texto de la palabra. Ahí no está haciendo ningún efecto. La palabra de Dios está haciendo efecto cuando tú la tomas, tú la lees, tú meditas en ella, tú la traes a tu corazón, tú la traes a tu mente, tú la traes a tu boca y dejas que Dios pueda direccionarte. Entonces empieza Dios a hacer prosperar tus caminos. Hay tiempos de prueba, sí, pero en esos tiempos necesitamos permanecer valientes y tomando la palabra de Dios. En esos tiempos necesitamos mantenernos fieles y valientes y tomando la palabra de Dios. También debemos estar firmes en nuestra devoción al Señor mientras batallamos contra. Hoy estás diciendo, tengo unos momentos de aflicción. Hoy estás pensando, estoy realmente afligido, estoy realmente... Entonces, toma la palabra, Dios tiene una respuesta para ti. Es tiempo de que tengas un convencimiento de que Dios a través de tu palabra te va a traer esperanza, Dios a través de su palabra te va a traer nuevas fuerzas, Dios a través de su palabra te va a traer respuestas, Dios a través de su palabra va a quitar las penalidades, Dios a través de su palabra va a alentar tu corazón. Pero clama a ella. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, tú puedes tomarla y que esa palabra de Dios pueda ser esa rema para tu vida, pueda traer ese gozo para tu vida, pero hay que meditar en ella. Entonces, yo quiero que nosotros como pueblo de Dios y como iglesia de Dios meditemos de la importancia que tiene para nosotros como iglesia meditar en la Escritura todos los días. Es mi tiempo con Dios y es lo que Dios me quiere decir. Es verdad, Dios nos habla a través de la oración, Dios nos puede hablar a través de sueños, Dios nos puede hablar a través de otros siervos, pero Dios nos habla a través de su palabra. Es donde más nos habla el Señor. Es cuando más nos habla el Señor. Y tú tomas la palabra. ¿Tú quieres un consejo para el matrimonio? Ahí está en la Escritura. ¿Quieres un consejo cómo criar a los hijos? Está en la palabra. ¿Quieres un consejo referente a lo que está pasando hoy en el diario, en el mundo? Ahí está en la palabra. Todo está en la palabra. ¿Quieres prosperar tus caminos? ¿Quieres que esos planes y esos proyectos y esa enmienda que tienes que hacer salga bien? También hay una palabra. ¿Quieres
tienes enemigos y necesitas que sean detenidos, también hay una promesa de Dios, pero necesitas venir a la palabra de Dios. Y me estoy acordando que un chico le pidió a su padre, bueno, padre, me ha ido muy bien en la universidad, realmente he sacado muy buenas notas, ya me voy a graduar y cuando me gradúe, yo quiero que tú me regales un carro, yo quiero que tú me des un carro. Y el papá, bien. Y entonces el papá, cuando su hijo se graduó, el papá viene y le entregó una Biblia. Le entregó una Biblia y le dijo, toma. Y este joven se enojó, se molestó muchísimo porque, papá, yo no te pedí que me dieras una Biblia. Yo no te estoy pidiendo, te estoy pidiendo un carro. Yo ahora no tengo tiempo para ponerme a leer la Biblia. Y el papá le dijo, léela. Y el muchacho se enojó, se fue molesto, guardó su Biblia y se molestó, dejó de hablarle a su padre por mucho tiempo. Y su papá solo le decía, pero abre la Biblia, pero yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero saber. Y el papá le decía, pero abre la Biblia. La verdad nunca lo hizo y al pasar el tiempo, cuando ya murió su padre, un día cogió la Biblia y cuando abrió la Biblia, cayeron las llaves del carro que él tanto quería. A veces nosotros queremos todos los regalos de Dios, queremos todas las promesas de Dios, queremos que Dios realmente nos prospere, nos bendiga, queremos el cuidado de Dios, pero no queremos escuchar el consejo o no queremos tomar de Dios lo que Él tiene. Tú quieres el regalo y la bendición de Dios, tú quieres ser bendecido, entonces todas esas promesas están en la palabra de Dios. Todos esos consejos están en la Escritura, toda esa palabra está en la Escritura. Y dice la palabra, y me hace acordar la Escritura, hablándote de la importancia que tiene la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 3, y estaba el Señor Jesús hablando y enseñando, y la gente se maravillaba de lo que el Señor estaba enseñando y entregando la palabra y explicándole la palabra. Y viene el Señor Jesús y enseña la palabra y le dice a los discípulos, de cierto, dice Juan capítulo 3, cuando Jesús le habla a Nicodemo y él había escuchado las maravillas de Dios y había escuchado de Dios, y él viene a Jesús y le dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces viene el Señor a decirle, si tú no vienes a la palabra, si tú no vienes a la fuente, si tú no lo conoces, el reino de Dios no se te va a ser revelado. No vas a poder verlo, no vas a poder entenderlo. ¿Cuántos de nosotros decimos queremos conocer a Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos yo quisiera que el Señor me hablara? ¿Cuántos de nosotros decimos yo quiero que Dios hable a mi corazón? ¿Cuántos de nosotros decimos yo quiero que el Señor se revele a mi vida? ¿Cuántos de nosotros nos decimos Señor, yo tengo hambre y sed de ti? Entonces, si sos de los que dice tengo hambre y sed de Dios, quiero más del Señor, quiero que el Señor se revele a mi vida, entonces ven a la palabra de Dios, porque una de las formas donde Dios se quiere revelar y manifestar a tu vida es a través de la palabra. Una de las formas en la cual Dios quiere hablarte y que tú le conozcas, porque cuando tú lees la palabra de Dios, tú conoces al Señor.
Cuando tú lees las Escrituras, tú puedes conocer a Dios. Tú puedes amarle, tu fe va a ser fortalecida, dice la palabra. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tú quieres que tu fe sea fortalecida, puedas ser animado, puedas ser alentado. Entonces la palabra del Señor nos enseña, ven a la Escritura. ¿Tú quieres tener fe? ¿Cuántos de nosotros decimos queremos ese regalo del don de fe? Queremos esa revelación, queremos que el Señor nos hable. Entonces el Señor dice, ven a la palabra, porque a través de la palabra el Señor va a hablar a tu corazón. A través de la palabra tu fe va a ser fortalecida en ti. O nos va a pasar como el joven que quería ese maravilloso regalo, que quería ese bello automóvil, pero no quería recibir las instrucciones. ¿Tú sabes cómo se siente un padre que solo sus hijos lo quieren por un regalo, pero no quieren amarle ni conocerle? A veces así es nuestro comportamiento frente a Dios. Queremos recibir de Dios el regalo o la dádiva, pero no queremos conocerle, no queremos entrar a amarle, no queremos entrar a tener comunión y relación con Él. Cuando tú conoces la Escritura, tú puedes entender que la palabra de Dios es ese manual de vida, donde Dios te da unas lecciones para mejorarte, para bendecirte, donde Dios te habla. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, te digo una cosa, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si tú quieres y anhelas conocer al Señor, entonces tú necesitas venir a la palabra de Dios, entonces tú necesitas venir al Señor y dejar que sea Cristo obrando en tu vida. Dejar que sea Cristo obrando en tu corazón, solo a través de su palabra, solo a través de la palabra de Dios. Dios, como le dijo a Josué, medita en la palabra, porque cuando tú meditas en la palabra, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Tú harás prosperar tus caminos. Dios quiere que tú tengas un camino próspero y de bendición. Y tal vez hoy tienes adversidades y angustias y aflicciones, pero Dios quiere prosperar. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Lo va a hacer cuando tú tomes la decisión de amar la palabra de Dios, de venir y poner por obras el consejo que Dios tiene en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces andamos buscando consejos y llamando y decimos yo quiero la respuesta de este problema o a esta necesidad? Y el Señor dice, ven a mí, yo tengo la respuesta que tú estás necesitando. Yo tengo a través de la palabra de Dios, Dios tiene la respuesta que tu alma necesita, que tu espíritu necesita. Dios tiene esa respuesta. Así que te invito a que tú puedas meditar en la palabra de Dios, a que tomes esa Biblia que tienes por allá olvidada y la sacudas y tomes un color y comiences a leer la palabra y a decirle al Espíritu Santo que te hable y comiences a subrayar, y tú vas a ver cuánto te va a hablar el Señor. A los que tienen sed y hambre de Dios y dicen quieren conocer al Señor, entonces toma la palabra, lee las Escrituras y tú vas a ver cómo Dios viene con esa fuente, porque la palabra de Dios es esa fuente inagotable que trae vida, Lo que te estoy diciendo en este tiempo es que realmente Dios nos habla a través de su palabra. Medita en esa Escritura, porque Dios va a hacer que tus caminos sean muy prósperos, porque tú vas a hacer tu prosperar, tu andar y tu caminar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Es un tesoro para nosotros. Es un regalo para nosotros. Yo te pido, Señor, que a los que tienen hambre y sed de tu justicia, hambre de ti, tú puedas revelarte. Que las promesas, Señor, que están en tu palabra puedan alcanzar a aquellos, Señor, que hoy vienen a meditar en tu palabra. Hoy vienen a ponerla por obra, Señor. Entonces harás prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Bendigo, Señor, a
todos aquellos que en su corazón hoy toman la decisión de conocerte más a través de la Escritura, a través de la Biblia, que hoy toman la palabra de Dios y la hacen rema a su corazón. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor prospere tu camino, que tú hagas prosperar todo lo que está en los planes que Dios te ha entregado, porque vas a meditar y vas a tener la palabra de Dios en tu boca y la vas a poner por obra. Que el Señor te bendiga. Cantar